Bueno, hola con todos, hola con todos. De nuevo, bueno, con los nuevos también, con los que no les había saludado. El día de hoy tenemos al psicólogo David Acosta. Bueno, él tiene varias experiencias, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Podríamos, por ejemplo, hablar de la relación que existe entre el arte y la psicología. Podríamos hablar también de pues la atención pública, pues evidentemente también atención privada. Podríamos también hablar de la docencia, podríamos también hablar de la psicoterapia integral, bueno, y también evidentemente la investigación. Entonces, pues, ahora lo que, digamos, el objetivo de esta clase, ¿no? Es que aproximadamente en una hora nosotros podamos también conversar con él. Esto acá también va a depender de ustedes, ¿no? En la medida en que ustedes puedan hacer preguntas que les interesen, que les parezcan interesantes. Pues, y él vendrá acá, como les estaba diciendo, ¿no? Con el objetivo de poder transmitirnos su experiencia acerca de, pues, de cómo es, digamos, la atención psicológica en los hospitales públicos, cómo se genera, digamos, la interconsulta, qué tipos de casos son más recurrentes, cómo es la intervención psicoterapéutica, ¿no? Desde su perspectiva en la clínica pública, ¿no? Y bueno, diferentes asuntos relacionados a esto, además también, por supuesto, de hablar sobre su experiencia en la pandemia, ¿no? Ustedes saben que esto de acá es algo que no pasa muy a menudo, ¿no? Fuimos maldecidos y bendecidos, dependiendo, por la pandemia, por el virus. Entonces, pues él también nos hablará un poco acerca de esto. Entonces, David, bienvenido y la clase es tuya. Ok, quiero agradecer a todos los que están presentes, a todas y todes que están aquí. Voy a empezar a robarle el todes a Hernán porque hoy tuve una bronca en el Facebook justamente de esa temática realmente y me parece que es algo necesario utilizar. Quizá con el tiempo hablemos de eso, pero bueno, dejemos eso a un lado. Les comento, trabajo en el Hospital de Especialidades. En la actualidad estoy trabajando en el Verdi Ceballos por la situación de contingencia del boquete de incendio que sucedió en el hospital, por lo que me ha tocado movilizarme al Hospital Verdi Ceballos. Ya tengo, por lo menos en la cuestión de los hospitales, trabajando 3 años y medio. Tengo una experiencia de 11 años trabajando en psicoterapia y en psicología en diversos campos. Y hay una gran variedad de situaciones en las que podríamos centrarnos para conversar. Sin embargo, no soy muy de discursos, así que me gustaría en lo posible que las discusiones de lo que ustedes quisieran saber saliera más de ustedes que de mí. Es decir, que si ustedes quieren preguntar, les agradecería muchísimo. Sé que a través de las cuestiones propias de la personalidad, muchas personas no querrán quizás abrir el micrófono, por mí no hay problema. Si desean hacer una pregunta por el chat, lo pueden hacer abiertamente. Si quieren abrir el micrófono y preguntarme algo, lo pueden hacer también. Ok, entonces queda abierto la charla, la discusión para que podamos conversar entre ustedes. ¿Qué les interesaría saber sobre qué temática en específico para yo poder dialogar sobre ese tema? Profesor, a mí me gustaría saber,
¿Qué tan oportuna usted considera que es la atención en salud mental en el área pública? Ok. La atención en salud mental en el área pública es justa y necesaria, como lo diríamos en la iglesia. O sea, de ley tiene que haber atención en salud pública. Sin embargo, la salud pública a nivel país se ha vuelto muy asistencial, no se ha vuelto humana en muchos aspectos y en gran cantidad hay una falencia dentro de lo que es el ámbito de salud mental en cuanto a que nosotros como psicólogos le tenemos una gran deuda a la colectividad, una deuda terrible. En aspectos principalmente de temas de psicología social, les tenemos una deuda terrible a toda la colectividad. Nos hemos centrado en que el psicólogo clínico o la psicología se hace en los consultorios, en el área hospitalaria. Creo que Shai, no sé si estuviste tú en el hospital de especialidades, me parece. Nosotros, sí, entonces, ahí sabes tú que nosotros usamos el mandil, que nos piden que utilicemos la terminología psiquiátrica y a los que utilizan este tipo de estrategias se les aplaude. Y es algo que sí, o sea, hasta cierto punto el utilizar este tipo de diálogos clínicos, de diálogos psiquiátricos, está hasta cierto punto bien porque tenemos que tener cierta comunicación y relevancia con los médicos psiquiatras. Pero siendo muy específicos dentro de lo que sería la psicología, gran parte debería ser más bien un análisis, ¿no? De la cuestión personológica, de la cuestión humana, de la cuestión técnica de la persona con la que estamos trabajando. Es decir, que no tiene que tener un montón de estructuras que se nos pide dentro de la clínica, dentro de lo que es el ámbito psiquiátrico. Entonces, se nos limita mucho dentro del proceso técnico del tratamiento en el área de salud mental dentro de lo que sería el ámbito de los ámbitos públicos, porque se nos exige un montón de estructuras que como psicólogos deberíamos inclusive debatirlos, ¿no? Y además de eso, que no hay este trabajo, como les decía, este trabajo que está por fuera. Estamos esperando en el consultorio a ver cuándo llega el paciente, en qué momento asiste el paciente, desde dónde le envían al paciente. Entonces hay un montón de cuestiones que se pudieron haber trabajado en el ámbito de un trabajo psicosocial. Es decir, trabajando directamente desde las colectividades, desde los grupos, desde los barrios, qué sé yo. Pero no se hace ese trabajo, o sea, se espera hasta que lleguen al consultorio, se espera que lleguen a los hospitales, a las clínicas, a los subcentros. Mientras tanto, el psicólogo está sentado esperando a ver quién llega. Es una deuda que tenemos como psicólogos realmente. Entonces, me parece que sí es muy pertinente, no podría haber salud mental. No existe salud si no hay salud mental, pero tenemos una deuda terrible con todo el mundo a nivel colectivo. En temas de prevención y promoción, por lo menos, también tenemos una deuda bien grande. El Ministerio de Salud Pública sí lo hace en primeros niveles, pero también hay una situación en la cual no se ve una red en la cual nosotros podamos trabajar y sustentarnos. ¿A qué me refiero con eso? A que a veces al consultorio del hospital de especialidades debería llegarme pacientes que están realmente en estados críticos, crónicos, psicóticos, neurosis, pero de una cuestión muy extrema, al de tercer nivel. Al de segundo nivel debería llegar pacientes quizás no tan extremos, pero sí con ciertas complicaciones. Ideas suicidas, trastornos de depresión, ansiedad, cuestiones similares. Y una gran cantidad debería ser solucionado en el primer sistema de atención. Y no se soluciona, entonces a veces llega a mis manos al tercer nivel, diagnóstico Z, que en el CIE-10, las personas que conozcan el CIE-10 conocerán que el diagnóstico Z significa que no existe un trastorno y que el paciente viene a consulta porque tiene una situación familiar atípica, porque está estresada por los horarios del trabajo, porque tiene cierto tipo de malestares que se ajustan a condiciones por fuera, ¿no?
que son simples de trabajar. Situaciones de niños que tienen problemas de conducta o de comportamiento porque no se ha hecho un trabajo de crianza exhaustivo o no se le ha capacitado a los padres para ese tipo de situaciones. Y son cosas que no deberían pasar del primer nivel, pero son cosas que llegan al tercero. Entonces, es muy pertinente, pero hay muchísimo trabajo por hacer. No sé si te respondí, mi estimada Shai. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, a veces le digo, es mejor que pregunten aquí que pregunten afuera cuando están trabajando con el paciente. Es mejor que se equivoquen aquí a que se equivoquen con un paciente. Pregunten lo que deseen preguntar en base a todo lo que les dijo Hernán o en base a todo lo que ustedes tengan curiosidad de saber. Eso va a ayudar muchísimo al proceso. David, yo quisiera preguntar, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo quisiera preguntar una cosa. ¿Cómo, si usted dice que el trabajo dentro del área es muy limitante, cómo usted aborda esos casos en donde necesita más? Usted cree que necesita más tiempo, pero debido al área solo tiene una determinada, quizá un determinado plazo. ¿Cómo usted lo aborda? Perfecto, buena pregunta, mi estimado John Carlos. Verás, tienes razón, se nos ha hecho una situación muy complicada. En el ámbito hospitalario público, tanto en el Verdi como en el Hospital de Especialidades, paciente que llega tiene que ser estabilizado máximo en 10 a 15 sesiones. Y te pongo 15 porque lo discutimos, lo hablamos, lo peleamos y por ahí dijeron, bueno, pueden pasarse unas citas más, pero en 15 sesiones el paciente tiene que estar estabilizado y ser contrarreferido al primer sistema de atención. ¿Ok? Entonces, obviamente nos causa una complicación terrible porque si es que nosotros como psicoterapeutas muy centrados, hablamos de un proceso de sanación, un proceso de desarrollo personal, no lo vamos a hacer en 15 sesiones. Estamos hablando más o menos de 2 meses y un poquito más. No, 2 meses y una sesión más. Estimando que vamos a atender al paciente una vez o 2 veces cada semana. Entonces se nos complica muchísimo, pero la idea es estabilizar y remitir. Para este tipo de trabajo se utilizan mucho las estrategias breves de terapia. ¿Sí? El confrontar, el utilizar microestrategias, el utilizar estrategias confrontativas, el utilizar técnicas breves, técnicas de emergencia, que nos permita un mayor control y estabilización para después poder hacer un control quizá por consulta externa o en su defecto, como les había mencionado, remitir directamente al primer sistema. En teoría, debe haber un sistema de enlace, es decir, los que estamos en tercer nivel debemos trabajar con los de segundo nivel para que las personas que son remitidas de este nivel tengan el control. Y los que estén acá y se han remitido del primer sistema, pues tenemos que tener un control en red. Es decir, yo trabajé para estabilizar a la paciente que estaba con intento suicida, ideación suicida o este tipo de aspectos. Está estabilizada, se manda a primer nivel. Entonces, en primer nivel tiene que haber un psicólogo que prosiga con el proceso. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que en psicología, no sé si entre ustedes ha sucedido, pero por lo menos entre nosotros, los más veteranos, ha pasado por años y espero que con ustedes haya soluciones. Es que, por ejemplo, yo soy integrativo, psicólogo integrativo, psicoterapeuta integrativo. Y conozco gran parte de las escuelas y conozco estrategias de cada una de las escuelas en el desarrollo o el proceso psicoterapéutico de un paciente. Y los aplico dependiendo de la necesidad del paciente, no en base a una escuela, sino a la necesidad.
Pero, por ejemplo, yo remito al primer sistema de atenciones y resulta que el que está allá abajo es cognitivo-conductual y netamente se dedica a eso. Y en vez de estabilizar el paciente, si no puede capaz que se sienta nuevamente un poco desestabilizado, alguna situación, nuevamente lo voy a encontrar en el hospital. Lo mismo pasaría posiblemente con un paciente que sale de mis manos y termina con un paciente, con un terapeuta psicoanalítico, que le puede decir, uy, lo que hiciste con ese terapeuta no está bien o no es funcional. Entonces el paciente, en vez de terminar bien, termina nuevamente cautizado, nuevamente lo vas a ver en el sistema de referencias, en el segundo o tercer nivel. Por eso es que se tiene que hacer un trabajo conjunto, por eso es que tenemos que tener un diálogo, por eso es que debemos tener justo lo que se hizo hace un tiempo atrás, no sé si ustedes participaron, pero fue un diálogo que tuvimos con Hernán y otros personeros de la psicología en cuanto a ética. Y dentro de la ética, lo que significaba la ética de convivencia entre terapeutas, entre psicólogos, en el cual yo hago un trabajo y aspiro que la persona que va a captar quizás no siga el proceso porque tiene otra escuela, pero respete el proceso. Entonces, esas son las complicaciones que nos vamos a encontrar en esta situación dentro del ámbito clínico, en el ámbito público. En el ámbito privado es más fácil. El paciente llega y puedes tenerle, si quieres, 1, 2, 3 años, dependiendo de la necesidad del paciente. Obviamente no es lo que aspira un paciente ni lo que aspiras tú como terapeuta. Pero ahí tenemos como una mayor apertura porque podemos trabajar más abiertamente sin una distinción de tiempo. En el público no puede pasar más de 15 días. Algunos que somos medio rebeldes, cogemos algunos pacientes y los tenemos durante mucho tiempo, pero luego nos jalan las orejas, ese es el pequeño problema, nada más. No sé si te respondí, mi estimado John Carlos. Sí, sí me respondió. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? No sé si por ahí anda Hernán, que él también quería preguntar algo, creo yo. Aquí María Guerrero pregunta algo. ¿Cuáles son los casos que llegan frecuentemente al hospital? Ok. En el hospital de especialidades trabajaba mucho con enfermedades raras. Por ejemplo, una especie de trombocitosis esencial, que es una especie de cáncer en donde el paciente por alguna razón comienza a desarrollar demasiadas plaquetas y al desarrollar estas plaquetas comienza a coagularse la sangre. Entonces necesita de cierto tipo de medicamentos específicos y especiales que disminuyan esta situación y poder aplicar algunos contextos. Ahora, no sé si por ahí el host me permite compartir algunas pantallas, por ahí cuando llegue Hernán le pido, pero quiero hacer una inferencia, por ejemplo, ¿qué mañana? Para que me permitas hacer compartir una pizarra por ahí, para poder hacer una compartición. Ya puedes. Sí estoy aquí, lo que pasa es que estoy haciendo cosas domésticas, pero estoy escuchando. Perfecto. Ok. Entonces, quiero que vean un poquito este esquema, ¿no? Voy a hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Digamos que este es el cerebro. En el cerebro ingresa información. Esta información genera una respuesta neuropsicológica. Esta respuesta neuropsicológica va a generar una respuesta a nivel corporal. Esta respuesta a nivel corporal significa que va a haber una respuesta posiblemente de tipo bioquímica, específicamente endocrina, la cual va a afectar directamente a sistemas del sistema inmune. A esto es lo que se le llama la red psiconeuroinmunoendocrinología. Cuando entendemos esta red, sabemos que ciertas enfermedades van a producir cierto tipo de malestar corporal, además de la real, la fisiológica producida por la enfermedad, la psíquica, producida por lo que percibo de la realidad o por lo que creo de mi enfermedad. Entonces resulta que mi paciente, por ejemplo, que tiene esta trombocitosis esencial, se le había diagnosticado, se le había dado un tiempo de vida de aproximadamente 6 meses y por ahora vamos casi 2 años en el proceso clínico y lamentablemente, y es la parte más dura, es que en estos últimos meses la paciente ya está entrando en un proceso ya de desahucio real, ya que posiblemente fallezca en
en este año. Es algo que duele bastante, pero bueno, es así parte del trabajo. Entonces, obviamente esta paciente llega con esta enfermedad, lo cual genera una depresión, genera ansiedad o puede generar la típica o la que vas a encontrar muchísimos diagnósticos de esto, ¿no? Que es la vieja y confiable mixto ansioso depresivo. ¿Por qué siempre es la vieja y confiable? Porque si tú te pones a pensar en lo que vas a encontrar casi siempre en la mayoría de los trastornos es depresión y ansiedad. Entonces tengo esta característica de que atiendo casos graves como miastenia gravis, esclerosis múltiple, diabetes, etcétera, ¿ya? Para englobarlo así. Ahora, lo que más vas a encontrar son trastornos del humor, ¿sí? Trastornos depresivos, ansiosos, de estrés, trastornos o episodios depresivos normales como trastornos depresivos recurrentes. Vas a encontrar muy poco, trastornos cognitivos o psicóticos. Realmente hay bastante demanda, pero no llegan al hospital. En gran parte escucharás, si cuando ya llegues al ámbito público, al trabajo hospitalario, vas a escuchar a muchísimos médicos que dicen, bueno, esto no es un hospital psiquiátrico, entonces no los puedo aceptar. Entonces no entran nomás, y es otra de las grandes deudas que tenemos como sociedad, creo yo, ya no solo como profesionales de la psicología. Pero eso es lo que más vas a encontrar. En el Verdi, cuando llegué al Verdi, en lo que resta de las 2 primeras semanas en las que estuve, 2 primeras semanas atendimos 16 casos de intento suicida, 16. Y estamos ahorita por la número 25, 26 de casos de intentos suicidas. Consumo de sustancias también es bastantísimo. Hemos atendido un número aproximado de unas 15 personas en el lapso de un mes, lo cual significa por lo menos 1 cada 2 días aproximadamente. Entonces es bastante complicado, es lo que más se encuentra realmente. No sé si te respondí, mi estimada María Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Listo. Profe. Ok. Espérame, tengo una pregunta en el chat que ya la voy a responder. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Cuéntenme. Es que usted mencionaba algo de la trombocitosis esencial y la verdad es que se me abrió la duda de cómo lo trata usted, desde qué corriente, ¿no? Usted creo que es integrativo, ¿verdad? Integrativo. Ya, entonces no sé si nos podría contar sobre sus experiencias, sobre herramientas que nosotros podremos utilizar también. Verás, ahí viene la parte difícil del tema. Es algo que lo he dicho en algunas intervenciones y lo he dicho muchísimas veces. La psicoterapia no es un recetario, no es un menú. Me encantaría que fuera, pero lamentablemente no lo es. Entonces mucha gente me ha dicho, Doc, en pacientes con depresión, ¿qué podemos usar? Para serte sincero, depende del paciente. Para serte sincero, depende muchísimo del paciente. Ahora, les voy a hacer una explicación lo más rápido que puedo porque esto toma meses de aprendizaje, ¿no? Primero haces una descripción del problema o trastorno, algo que yo denomino la etiopatogenia y patodinámica del trastorno o el problema. ¿Por qué etiopatogenia? Porque vamos a estudiar desde dónde empieza, qué lo desencadenó y qué lo mantiene. Y la patodinámica porque es un proceso cambiante, o sea, hoy me siento deprimido, estoy sumamente triste, me siento mal, pero como la sociedad me habla de que tengo que ser muy animado, muy alegre, siempre tengo que estar feliz, entonces mi depresión muta de una depresión que aparentemente es normal, que la ves como tal, a una depresión que es extraña, ¿no? Es extravagante, de un tipo que se ríe, se mata de risa, siempre está contento, algo sumamente raro. ¿Ya? Entonces,
Cuando tienes esta perspectiva bien clara, cuando sabes qué está pasando en el paciente, ya puedes ir analizando con qué aspectos voy a trabajar. Luego vas a hacer algo que se llama una descripción de la personalidad, ¿ya? Para saber si es que es histriónico, anancástico, si es que es narcisista, agresivo, pasivo, utilizándote tiempos verbales que ya no se usan, ¿no? Estoy utilizándote algunos trastornos, inclusive que ya ni existen o que ya no están tipificados. Entre otros aspectos más. Entonces, tú ya tienes más claro. En la psicoterapia integrativa los dividimos en 4, que es déficit relacional, que es emocional, que es cognitivo y conductual. Déficit relacional, evitativo, histriónico, esquizotípico, esquizoide y dependiente. Emocional, histriónicos y, en nuestra visión, el ciclotímico. El cognitivo, que son el paranoide y el anancástico, y conductual, el límite y el antisocial. Entonces, cuando estás trabajando con un paciente, ojo con lo que les voy a decir. Cualquiera de ustedes puede responder. Si no responde, ya ni modo, me tocará responderme a mí mismo solito como loco. Pero la idea es la siguiente. Si me topo con un paciente depresivo con ideación suicida y con una descripción de personalidad de tipo conductual, límite inestable, ¿qué es lo que yo debería hacer primero para poder establecer un proceso adecuado? ¿Quién me dice? Pensando en que estoy frente a una persona recontra impulsiva y con una depresión con ideación suicida, ¿qué debería hacer? O sea, según la descripción que usted acaba de dar, estabilizarlo a nivel conductual, o sea, evitar el intento suicida, y después ya integrarlo socialmente con las herramientas que le podamos ofrecer o que él pueda desarrollar con esa intervención. Bien, ahora verás. El problema es el siguiente. Está muy bien la respuesta, pero hay un pequeño detalle. Es una bomba de tiempo. Responsablemente yo debería remitir a psiquiatría, aunque no soy muy partícipe de esta situación, pero en este caso yo sí digo, prefiero remitir a psiquiatría que lo estabilice a nivel medicamentoso, farmacológico, para que su comportamiento nos permita hacer el tratamiento conductual de estabilización. Porque si no, caso contrario, mientras estoy en el proceso de desarrollar la estructura conductual, ¿no? Para modificar su situación conductual, el paciente capaz que en el proceso se me mata y yo, ¿qué hago? Aparte que me voy a sentir terriblemente mal, ¿qué voy a hacer? Ahora, toma en cuenta de que lo que me mencionaste es muy bueno, vamos a utilizar estrategias y vamos a trabajar con la conducta y vamos a hacer una reestructuración conductual o vamos a trabajar con la conducta para evitar que el paciente se mate. Esto quiere decir que voy a utilizar estrategias cognitivos conductuales, lo cual significa que voy a utilizar estrategias aversivas, estrategias de recompensas, ¿no? Positivas y negativas. Lo cual podría llevarnos a una situación muy complicada con un paciente límite. ¿Quién me dice cuál sería esa complicación compleja en la que podríamos entrar con un tratamiento cognitivo-conductual con un paciente límite? Por su caracterización de la impulsividad, que no se sabe en qué momento pueda reaccionar o llevarlo al acto. Exacto, que no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces yo estoy con una terapia aversiva, en una terapia confrontativa para modificar el comportamiento de un límite y resulta que por ahí me cachetea o se mata. Entonces, esto te da una visión más clara de cómo tengo que llevar la terapia. No es que, tiene depresión y a mí me han dicho que la terapia humanística es perfecta para la depresión. Posiblemente en algunos tipos de personalidad sí. Ahora, volviendo a lo que me preguntaron. Estamos con la paciente que tiene esta trombocitosis esencial. Descripción del problema, la paciente a través de su personalidad, de su problema médico, ha desarrollado procesos depresivos
con un sustento bastante claro en las emociones. Y dentro de su diagnóstico de personalidad está una personalidad más emocional de tipo histriónica. Entonces, imagínense que yo, porque soy un bacán, me pongo a trabajar con este paciente en una terapia cognitiva conductual, que es más rígida, ¿no? Que es más cerrada. ¿Será que me funciona? ¿O qué tipo de estrategias creen que sería mejor trabajarla con esta paciente que es más emocional y que está pasando por una enfermedad catastrófica? ¿Quién me dice? Prefiero que se equivoquen aquí que se equivoquen al paciente. Digan lo que sea. ¿Qué creen ustedes? Profesor, ¿qué dijo? Eso iba a preguntar, que qué dijo. ¿No se me oyó? Okay. O sea, no sé, la estructura de la pregunta, no se comprendió. La paciente tiene la siguiente etiopatogenia. Tiene un problema depresivo gracias a un proceso médico, a una enfermedad médica que le lleva a una depresión profunda, grave, sin síntomas psicóticos. Su personalidad es de tipo histriónica, ¿ok? ¿Qué creen que dé mejor resultado con este tipo de personalidad? ¿Una terapia cognitivo-conductual que es más fuerte, más reacia, o qué tipo de terapia o tratamiento podría utilizar con esta persona? ¿Cuál creen que sería como una visión más adecuada en base a su problema y a su personalidad? Que su personalidad es de tipo emocional, obviamente. Para mí sí se puede seguir trabajando con cognitivo-conductual. No siento que sea como reacia, porque al final la cognitivo-conductual es flexible en cuanto al proceso de que se vaya a intervenir. O sea, no es como que es fijo, sino que dependiendo de las respuestas que hayan, se pueden ir siendo flexibles con estas técnicas y aplicar otras. Es lo que yo percibo. Ya, en el momento en que eres flexible en dejar de aplicar unas estrategias para aplicar otras, ya no estás usando cognitivo-conductual. Esa sería la crítica específica de un cognitivo-conductual. Y en otro aspecto está el hecho de que sí tiene razón en la parte de que el cognitivo-conductual sí tiene cierto tipo de flexibilidad. Sin embargo, la problemática está en que si es que eres muy cognitivo-conductual y estás trabajando en procesos de pensamiento con una personalidad muy emotiva, muy emocional, corres el riesgo, no siempre, pero se corre el riesgo de deserción, de que la paciente no se sienta cómoda, de que la paciente no se sienta atendida en el ámbito que requiere, por lo tanto deserta. Porque posiblemente pudiste haber hecho un trabajo, que también hay trabajo cognitivo-conductual desde las emociones o focalizada en las emociones. También puedes utilizar estrategias artísticas y creativas, puedes utilizar estrategias humanísticas, centradas en el cliente, centradas en el núcleo. Puedes utilizar un montón de estrategias, como te das cuenta, que están más dirigidas hacia el ámbito emocional, tomando en cuenta de que la paciente tiene esa característica. En el caso del límite, por ejemplo, las terapias dialécticas son muy buenas. ¿Ya? Son extremadamente buenas. Es una terapia de tercera generación que debe ser muy bien entendida para aplicarlo, obviamente, pero esas estrategias son muy buenas. ¿Por qué? Porque te permiten estabilizar muy rápidamente al paciente desde cierto tipo de diálogos, sin llegar a la intervención cognitiva conductual, en donde estamos ahí en procesos o en procesos conductuales, en donde tenemos que hacer cambios estrictos y rápidos, ¿no? Entonces, ese es el problema dentro de esto. Ahora, ahí sí te puedo responder con toda claridad. Las terapias que se aplicaron con la paciente en este caso fueron de tipo más humanísticas y de psicotanatológicas, es decir, para que acepte la situación de cambios que está viviendo y para que acepte la muerte a futuro, que son procesos extremadamente difíciles. Entonces, obviamente llegamos a esa situación. No sé si te respondí. Espero que sí. Si alguien por ahí, no me acuerdo quién me preguntó, pero si te respondí, espero que esté bien respondido. Si puedes mandar al chat, si me respondió, te agradeceré mucho.
Por acá me pone, aprovechando el espacio y los compañeros, ¿desde cuándo se descartó la homosexualidad como psicopatología en el DSM y por qué no es ético que un psicólogo sustente su intervención psicológica basada en la Biblia? A ver. Vaya, qué chévere, sí te respondí, qué bueno. Vamos por partes. No te puedo dar la fecha específica, puesto que le he perdido mucho el hilo a ese ámbito dentro de los clasificadores mentales, ya que no soy partícipe tanto de ellos. Dentro del ámbito de salud pública, sí, me toca a palo diagnosticar, pero utilizo el CIE-10. Hasta donde recuerdo, en el DSM-3 todavía se le considera a la homosexualidad como un trastorno, hasta el DSM-3. El DSM-4 tiene una variante de esta, que es como euforia de género, me parece que le habían puesto, ¿no? Disforia, Sí, disforia de género. Como disforia de género, en donde todavía se establece cierto criterio de que algunos contextos de género están dentro de esta situación. Y en el DSM-5 todavía creo que perdura la disforia. Eso no sabría responderte, pero lo voy a revisar. Es algo que prometo hacerlo. Pero se ha mantenido. En la actualidad ya no se lo considera un trastorno ni una manifestación clínica. Pero solamente una cosita en relación al año, es 1973, googleado, 1973. Gracias, mi querido amigo. Perfecto, entonces ya saben el año inclusive, entonces ya es más claro. Entonces aquí viene la situación de que dentro de aspectos bíblicos puedes utilizarlos y están bien utilizarlos siempre y cuando tu paciente tenga esas características de trabajo. Es decir, si a mí se me presenta una persona cristiana, yo tengo que trabajar desde su perspectiva. No le voy a decir, ay, no, mira, yo no creo en Cristo, así que vamos a trabajar desde otro ámbito. Cuando una persona viene y me dice que es testigo de Jehová, yo no le digo, bueno, yo no ando molestando a la gente tocando puertas, así que vamos a hablar desde otro lado. O sea, no. Estoy siendo sarcástico. Si alguien es testigo de Jehová, le pido una disculpa, pero estoy siendo muy sarcástico en este sentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo mando hacia el otro lado? Porque cuando tenemos este tipo de circunstancias, realmente nosotros creemos que es innecesario, que no debería utilizarse, pero tenemos que respetar y debería respetarse ambos lados. Es decir, yo he tenido muchos pacientes homosexuales que han sido creyentes. Entonces yo no puedo agarrar y decirte, no, es que, ¿cómo vas a creer en la Biblia si la Biblia es la que está atentando contra los derechos justamente de género? Y tengo que trabajar con lo que el paciente tiene, con lo que el paciente me da. Si en el proceso el paciente entiende o en el proceso el paciente considera que la homosexualidad o que el proceso dentro de lo que sería un ámbito teológico no es correcto y debe eliminarlo de sus características, perfecto. De aquí en adelante vas a ser ateo, perfecto, pero es la decisión de mi paciente. Ahora sí, respondiéndote estos pequeños detalles, ya puedo llegar a una conclusión más básica. He tenido pacientes que me han venido a chismear, que no debería, pero ni modo, de que hay psicólogos que cuando llegan sí les dicen, y no solo a pacientes homosexuales, sino también a un montón de pacientes. Usted está mal porque eso no es de Dios. Así que yo le voy a ayudar a rezar, a orar, y esto nos va a permitir cambiar y nos va a permitir ser mejores, y tú vas a sanar por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado de psicólogos que les dan las manos y les dicen, vamos a orar aquí juntos, los dos, para mejorar. Eso en cuanto a homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive he escuchado a muchísimas personas que han sufrido violencia de género, que es lo peor que puedes pensar, ¿no? Sufren violencia de género y te dicen, pero es que Dios los creó, ustedes se casaron en el nombre de Dios, ustedes tienen que estar juntos hasta que la muerte los separe. A pesar de que la paciente era abusada, violentada por el esposo. Y esas son las cosas que los clínicos le dicen. Ahora, aquí viene el asunto de que no es tanto ético o no ético el uso de la Biblia, es el cómo lo utilizas y en qué circunstancias y con quiénes inclusive.
Sí, porque hay cuestiones y cuestiones. Una persona que es homosexual me hizo algunas preguntas, era cristiano y tenía esa situación bastante difícil. Los que me conocen saben que soy ateo y que soy anarquista. Tengo esas concepciones. Pero sé de la Biblia, he leído toda la Biblia, me la sé de memoria en algunos aspectos. Entonces, cuando este paciente me dijo, no sé qué hacer porque me siento derrotado, me siento devastado y etcétera, yo, bueno, dentro del contexto teológico, ¿qué crees tú? Y me dice, tengo que respetar lo que Dios dice. Entonces, quiero ser fuerte, pero no puedo. Entonces ahí le dices, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, en el versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una pregunta simple, dejando de lado el tema de la Biblia por como tal, pero esta pequeña frase, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Creen que es positivo o negativo? ¿Va a hacer clic en el paciente o no le va a hacer clic? ¿Va a ayudarle en algo o no le va a ayudar en nada? Cualquier respuesta es válida, por cierto. Si alguien cree que estoy equivocado, puede lanzar la primera piedra y yo no me enojo. O sea, yo decía justamente si es ético o no ético, porque en el artículo 31 del Código Ético del Psicólogo, además de que supuestamente nos regimos o deberíamos de regirnos porque la psicología sea una ciencia, es que dice que debe de ser replicable las técnicas de intervención y que sean también comprobables empíricamente y bajo experimentación. Entonces, bajo a esa ética es que me refería, en que tu intervención psicológica basada en la Biblia, ¿cuál es lo replicable o cuál es lo científico en la psicología, ¿no? Porque también ahí me entra como la controversia en que nos enseñan también tanto sobre el psicoanálisis cuando no se ha demostrado el inconsciente. Y se sigue adoctrinando bajo esta rama como que si fuera la más, ¿no? Entonces son tantos conceptos que no estamos como claros, me imagino, y deja de lado la credibilidad y la sustentabilidad de la psicología. Ok, vamos por tres partes. La primera, dentro del Ecuador no hay una deontología psicológica, se está redactando y hay una que es muy vieja, es decir, no sé qué tipo de deontología o de qué artículos o de qué país o de qué lugar sacaste esto, pero si es del país, de la antigua que se construyó, perfecto. Me parece perfecto. Si lo tienes, sería bueno que lo puedas dar a todos los demás para que lo puedan leer. Pero como te digo, es una deontología antigua. En lo último que conversamos, justo en la última charla que tuvimos con Hernán sobre ética, específicamente sobre ética, nos dimos cuenta de que esto era algo que faltaba, una redacción, y eso es algo que está haciendo recientemente el grupo de psicólogos que están interesados en la temática. Eso para empezar. Segundo, no utilizar ninguna estrategia teológica. Si te das cuenta, el paciente me trajo un pensamiento y yo lo debatí con otro pensamiento. Si nos ponemos muy, muy científicos, estoy utilizando reestructuración cognitiva, es decir, cognitivo-conductual, utilizando las mismas palabras que tiene en la Biblia. No he utilizado otra estrategia. Y si creemos que solo lo cognitivo-conductual es científico, no he usado otra cosa que no sea lo cognitivo-conductual. Pero respetando humanamente lo que mi paciente considera, cree y ama, porque así creció. Imagínate que yo le diga, bueno, no vamos a utilizar esto, vamos a hablar de otra cosa, pero si mi paciente quiere hablar de este tema, porque el problema está en que yo no sé qué hacer entre mi ideología, mi religión y mi género. Entonces, ahí viene la controversia, porque entonces tengo que llegar a una conclusión que no le puedo dar yo, porque eso sí sería falta de ética, yo agarrar y decirle, no, mira, tú eres homosexual, entonces tú no puedes creer en Dios. ¿Por qué no? Eso no está en mí. Puede ser hasta cierto punto correcto, hasta cierto lado. Solo una cosa, mi querida Shay, y ya te doy la palabra. Y por último, si nosotros nos ponemos a leer la literatura de Opaso, ¿sí?, que es un psicólogo integrativo, si leemos un poco de Fernández Álvarez, del doctor Lucio Valareso, y un montón de textos que les puedo inclusive compartir en algún tiempo más adelante,
Se estima que hay una gran brecha científica en cuanto a los resultados terapéuticos de las diferentes corrientes, en donde se dio algo que se llama el premio o la decisión del pájaro dodo. ¿Qué es la decisión del pájaro dodo? Que todas las escuelas tuvieron un buen resultado en la intervención. ¿Y por qué se da eso? Porque los procesos terapéuticos son válidos porque hay primero una relación terapéutica, porque hay un diálogo con la persona que le permite progresar y creer y conocerse personalmente. Porque hay una decisión de parte del paciente de cambiar. Es decir, la técnica psicoterapéutica tendrá un 10% mínimo, máximo, un 10% de intervención real. Porque los demás factores están dentro de lo que es la colectividad, la sociedad, el deseo de cambiar, la relación terapéutica, el deseo de cambio, etc. O sea, no es que uno sea un dios en la psicoterapia, no, es entender la psicoterapia para aplicar los procesos. En ese momento te das cuenta de que no hay tecnicismos aquí. Hay una ciencia psicológica que debe ser cimentada y que debe ser entendida. ¿Cómo lo entendemos los integrativos? Que al igual que la medicina, o sea, si tú tienes que ir a hacerte atender de los ojos, vas donde un oftalmólogo, no vas a ir donde el neumólogo a que te atienda los ojos. Entonces, si vemos que hay una complicación que puede ser de índole inconsciente, la escuela que más ha trabajado el ámbito inconsciente son las escuelas psicoanalíticas. Si estamos viendo que hay ciertos tipos de situaciones cognitivos, conductuales, comportamentales, de pensamiento, emociones, conductas, pues el cognitivo-conductual, el constructivista, el construccionismo social, etc. Si estamos hablando de una persona que por su filosofía, inclusive en el caso de que estábamos hablando, ¿no? El paciente que tenía su cuestión teológica y su cuestión de género. Esto es una situación filosófica. Entonces, ¿cuál es la escuela que más ha trabajado los ámbitos filosóficos de atención? Pues la escuela humanística. Pero eso no significa que necesariamente tiene que ser así. Si te gradúas y tú dices, yo quiero trabajar como cognitivo-conductual y esa es mi línea porque yo considero que es la que tiene mayor estructuración y mayor validez científica, perfecto, estás en todo tu derecho. Pero no hay que desvalidar lo que hacen las otras. Porque si tú te pones a revisar realmente a conciencia la literatura en cuanto a los resultados, más que nada, de ciertas estructuras científicas y no científicas, por decirlo así, vas a encontrar un montón de artículos en donde se ve la validez de los actos y la validez de los procesos. Entonces, el psicoanálisis ha dado muchísimos resultados en muchísimas cosas. Por eso no ha desaparecido. No es porque haya un montón de locos diciendo, ay, somos psicoanalistas y vamos a defender el psicoanálisis. Solo una vez quiso desaparecer hasta que apareció Lacan y Lacan hizo que todo lo que fue la estructuración del psicoanálisis volviera porque repensó el psicoanálisis. Entonces hay un montón de cosas que tienen que plantearse muy específicamente. O sea, sí hay un montón de cosas que podemos criticar del psicoanálisis, sí, pero hay un montón de cosas que tenemos que analizarlas con detenimiento. Entonces, ahí viene también la situación de respeto o de convivencia. Hernán es más psicoanalítico que yo. Y yo soy más neurocognitivo, por decirlo de algún modo. Pero yo doy mucha validez a lo que Hernán piensa, cree y desarrolla dentro de sus aspectos clínicos y supongo que Hernán debe hacerlo con los míos. Pero no por eso Hernán es menos que yo. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. No, si es que sientes que te están adoctrinando, sí hay que protestar, porque hay muchísimas gentes que te adoctrinan. O sea, el psicoanálisis es la única rama de la psicología o de la psicoterapia que funciona. No, ese tipo está loco. A ese tipo, sí tienes que decirle, vea, por Dios, vaya a hacerse un lavado, que le hagan una terapia electroconvulsiva, por Dios. Sí, porque ese tipo de gente sí te está adoctrinando, pero hay gente que en cambio capaz que te dice, ¿no? El psicoanálisis tiene estas características, se la puede entender desde estas visiones, se la puede entender desde estas estructuras y funciona. Y toma en cuenta de que hay muchísimas psicoanalistas que repensaron y cambiaron el contexto un tanto machista y caótico que tenía Sigmund Freud, como Karen Horney,
como la misma hija Anna Freud, como Melanie Klein, que son mis respetos. Sabina Spielrein, que inclusive fue la que creó el nombre de esquizofrenia y que la psicología y la psiquiatría se olvidaron de su existencia y fue la que le dio el nombre. Porque como ustedes saben, en la cultura machista las mujeres siempre han sido muy invisibilizadas, pero ojo que han habido muchísimas mujeres que han creado y han desarrollado cosas en la psicología que son mis respetos. No sé si te respondí, no sé si quieres decir algo más. No, sí, claro, o sea, de ley los comentarios no son como imposición, sino más bien como, bueno, no me sorprendería que aquí todos se vayan por lo cognitivo-conductual, porque el psicoanálisis, no sé qué, es como más complejo. Entonces, como posicionar desde estos comentarios a que como que lo cognitivo-conductual es lo más fácil o lo más viable que nosotras podamos encontrar y que el psicoanálisis se vea como algo que de eruditos, ahí me parece que sí hay esta posición de jerarquía. También reconozco el trabajo de las mujeres que has mencionado, evidentemente he leído el aporte de ellas porque parte de mi política feminista es nombrarlas en mis estudios, en mis investigaciones, en mis tareas. Entonces, la verdad es que sí han hecho un aporte, inclusive me atrevería a decir, mucho más prolijo que los mismos fundadores, ¿no? En mi perspectiva. Entonces, eso, o sea, me quedo con un poco más la estructura y la rama cognitivo-conductual con perspectiva de género, que es algo que he estado descubriendo que sí se puede congeniar y conllevar estas dos ramas. Entonces, pues nada, entonces también quería mencionar el comentario que Karen había dicho que era más a lo que yo me había enfocado, que era referirse a que no es ético que el psicólogo anteponga sus propias creencias religiosas frente a las necesidades de un paciente. Entonces, por ahí era más o menos la pregunta que yo proponía, porque realmente he visto y me ha dado crisis existenciales y crisis de cuestiones personales porque no sé en qué manos vayan a caer estos pseudopsicólogos, en donde van a intervenir desde la parte netamente bíblica y que se llena el ego cuando creen que están diciendo pues lo más teórico, ¿no? Y entonces ahí me pregunto, ¿de qué valieron estos 10 semestres? ¿Sabes que hay muchísima gente que cae en eso? Y no es hoy, esto ya va de años. Y lo que nos queda es pelear, pero no pelearnos entre nosotros como psicólogos, ¿sí? Como te dije, o como ya lo has mencionado, inclusive te invito, hay una psicóloga desde la psicología analítica, es decir, desde la vertiente de Jung, hay una posición feminista sobre los símbolos y los arquetipos donde estudian el machismo, que es mis respetos y es psicoanálisis. ¿Por qué? Yo siempre le he dicho a Hernán comparte conmigo, que siempre hay que leer lo que no nos gusta para poderlo criticar y para poderlo comprender más. Y gracias a eso yo he aprendido a respetar muchísimo el psicoanálisis desde ahí. Hay un montón de cosas que yo te puedo decir de Freud que me caen al huevo y que es realmente lo quemaría, pero hay un montón de cosas en cambio que sí puedo respetar. Entonces sí, te agradezco, gracias a la participación, mi estimada Anita, me parece que eres Anita. Por aquí me pone Nicole, profesor en las otras... Un ratito, David, antes de pasar a... sencillamente como para puntos de orden, ¿no? Relacionado a lo que decía Ana. Lo tocante al inconsciente, ¿no? Justamente desde la neuropsicología, ¿no? Tenemos a Eric Kandel, ¿sí? Premio Nobel de Biología, ¿no? Que se ha dedicado justamente no solamente a estudiar amebas, interconexiones neuronales, no relacionados a estudios comparativos etológicos, sino también evidentemente el psicoanálisis, específicamente lo inconsciente, ¿no? Y en este momento hay un consenso, inclusive para ciertos neurólogos, ¿no? Porque bueno, todos sabemos, ¿no? O espero que todos sepamos, ¿no? Que hay usualmente dos teorías, ¿no? Unas que ubican, ¿no? Ciertas partes del cerebro donde se ejecutan
digamos, funciones, ¿no? Y hay otra teoría que en cambio dice de que realmente no hay una localización específica cerebral, sino que hay una comunicación, ¿no? Todavía se sigue en debate, se sigue generando información, eso es muy bueno, pero dentro de este primer grupo que yo nombré, pues, o sea, hay un consenso general, ¿no? De que lo inconsciente está absolutamente asociado con el cerebro más primitivo, ¿no? O sea, quiero decir en relación a lo que decía Ana, ¿no? En relación a que no existe, digamos, o sea, existe ya estudios imagenológicos, ¿no? En donde se estudian los fenómenos inconscientes y sí, o sea, sí hay, digamos, inclusive una localización, ¿no? Una localización de lo inconsciente, ¿no? Era solamente eso, revisar a Eric Kandel, ¿no? Revisar a Damasio, revisar a la neurología contemporánea, que ellos hablan de estos fenómenos. Hay una teoría dentro de justamente lo que decía mi querido Hernán, que no me acuerdo el nombre de la persona, pero voy a tratar de enviárselos, que habla del experto y sabio inconsciente. Porque sí, o sea, nosotros no hemos llegado a la contemporaneidad sin haber sobrevivido un montón de cosas evolutivas, lo que significa que hay un cerebro inconsciente, instintivo, que nos permitió sobrevivir hasta ahora y que en el transcurso de la vida lo hemos seguido heredando, por decirlo así. O sea que hay un montón de cosas que nuestro inconsciente recepta, capta, hace, actúa y desarrolla sin la necesidad de un consciente activo. Pero, como les digo, eso es tema para otro día. Eso ya, dejémoslo ahí. No claro, entonces, o sea, si nos vamos a basar en esto, entonces la rama de la biodescodificación es real, no es una pseudociencia. La rama del transgeneracional es real, no es una pseudociencia. Verás. Ahí sí, en estos dos ámbitos que has mencionado, hay una persona que sale y dice la cuestión bioquímica, que lo habla la psiconeuroinmunoendocrinología. Alguien se adapta, se acoge a estas cosas y sale diciendo que es diferente. Pero, ¿funciona? Sí funciona. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad clínica, científica de poder saber por qué. Yo le escuchaba a un psicólogo clínico recién que decía que el coaching funciona. Y un montón de gente saltó. ¿Cómo vas a creer? Sí funciona, pero ¿por qué funciona? Es la pregunta. También hablamos de la cuestión, por ejemplo, de los chamanes. Un chamán te hace un ritual y tú sales curado, pero ¿por qué funciona? En una explicación muy sencilla, con el chamán, para no meternos en la biodescodificación y las otras vainas que, como te digo, son usurpaciones de dialectos científicos, que es muy diferente al encontrar evidencia científica. Si tú te pones a ver a un chamán, tú entras por ansiedad, te hace un ritual en donde está todo a oscuras, donde te escupe, te golpea con ramas, te pasa un huevo, te lanzan agua, te gritan, te cantan, o sea, hay una situación extremadamente fuerte y cuando sales curado. A eso el cognitivo conductual le llama sobreinundación, inhibición por sobreinundación. ¿Funciona el chamanismo? No tanto como chamanismo, no es que bajó la bruja y por ahí los santos espíritus de las hierbas con las que te golpearon te sanaron. Para nada. ¿Qué fue lo que pasó? Que tuviste una inundación de estímulos que saturaron tanto tu ansiedad, que le hicieron explotar tanto que el cerebro decidió inhibirlo. Es un proceso bioquímico que existe y funciona, pero no por eso vamos a decir aquí o en cualquier otro lado que el chamanismo es funcional. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso no es el criticar en cierto sentido. Como te decía, o sea, entonces, para algunas ocasiones sí somos científicos y clínicos y para otras ocasiones no. No. Si me escuchas bien, lo que te estoy diciendo es escuchar y leer sobre la usurpación de dialectos científicos. La biodescodificación se usurpó y robó muchísimos términos de la psiconeuroinmunoendocrinología que es científica. Y además de eso, te comentaba, hay muchas cosas que van a ser funcionales.
pero no puedes decir que funciona porque el coaching es bueno, imposible, o que el chamanismo funciona porque la bruja baja y te salva. No, funciona porque hay un proceso que lo están haciendo posiblemente empíricamente, sin saber que lo están haciendo. ¿Sí? Lo que te decía, entonces le pongo a una persona ansiosa a un estímulo exagerado, lo inundo, hay un proceso por inundación, inhibición por inundación, puedes buscarlo en internet en los cognitivos conductuales. Inhibición por inundación y te curaste. Entonces, ¿podemos decir que el chamanismo funciona? No es el chamanismo en sí, es el proceso que efectuó un cambio neuropsicológico generando el resultado. Por eso cuando tú lees la biodescodificación y ves que funciona, tú dices, pero ¿por qué funciona esta pendejada si no tiene validez científica? Porque está utilizando estrategias que no le pertenecen, porque está utilizando estrategias que posiblemente desarrollan ciertas estructuras, porque facilitan otras. Por ejemplo, las flores de Bach. No tiene sustento para nada, pero una persona ansiosa a la que le pones las flores de Bach va a sentir el calor, va a sentir los dolores, va a sentir la percepción, va a sentir la relajación que le produce la música, los dolores, los inciensos, la musiquita, los pétalos y todo lo demás, en una sensación extremadamente agradable. Entonces, si yo entré a la sesión de las flores de Bach con una ansiedad de 10, voy a salir con una ansiedad de 2 o de 3 y voy a salir feliz. Pero, ¿funcionan las flores de Bach? No funcionan las flores de Bach. Es el proceso que están utilizando, que si los basamos en la cuestión científica, están utilizando procesos sugestivos en vigilia de la psicoterapia cognitiva conductual también. Algo que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la desensibilización sistemática. Yo hago que pienses en lo que te causa ansiedad. Te entreno en relajación sugestiva para que puedas hacer como una contraposición de los dos estímulos y así puedas controlar el primero por un recondicionamiento que se hace en el proceso. Es lo que hacen las flores de Bach, pero yo no te voy a decir las flores de Bach funcionan. Yo te explico por qué funcionan. Sí, pero eso no quiere decir que las flores de Bach sean científicas. Por ahí. No sé, mi estimada Shai, creo que tenías algo que decir. Un ratito, también en relación a esto último. Yo creo que también el problema es epistemológico, o sea, cómo nosotros entendemos, cómo se entienden las cosas, ¿no? Cómo se genera el conocimiento científico. Como para ponerlo muy claro, para retomar el ejemplo de David, por un lado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para citar el mismo ejemplo, ¿no? Las flores de Bach, ¿no? Que tiene un método X, ¿no? Y lo ubico al mismo nivel, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Por supuesto, el psicoanálisis con un campo filosófico tremendamente amplio, o sea, una riqueza conceptual, ¿no? Gigante. Pero el asunto, digamos, lo interesante, ¿no? Es que primero el psicoanálisis nunca se posicionó como una ciencia. Cuando lo generó Freud decía, sí, bueno, en algún momento vamos a llegar a un nivel biológico en donde el psicoanálisis no va a ser necesario, ¿no? Estamos descubriendo lo inconsciente, los fenómenos de lo inconsciente, etcétera, etcétera. Pero no se posicionó como una ciencia específicamente, ¿no? Estamos hablando en ese momento de una ciencia del siglo XIX, o sea, de una ciencia de inicio del siglo XX. Es una ciencia distinta a la ciencia como la concebimos en este momento, ¿no? Ahora, es distinto decir de que, y peor con Lacan, ¿no? Lacan decía, no, la ciencia es un discurso. La ciencia es un discurso frente a todos los otros discursos, ¿no? Entonces, también depende de lo que nosotros entendemos como ciencia, porque hay ciencia positivista, que es corroborable, que puede generarse en distintos contextos, ¿no? Replicable, etc., ¿no? Las cualidades de la ciencia. ¿Qué es lo que ahora están haciendo los neurólogos? Los neurólogos lo que están haciendo es tomar las categorías psicoanalíticas, esas categorías psicoanalíticas, las someten a experimentos neurocientíficos. Entonces, no es que, por ejemplo, como en el caso al contrario, ¿no? Digamos, no es que la usurpa las flores de Bach, por ejemplo, ¿no? O cualquier técnica media rara,
usurpa palabras de la ciencia, ¿no? Y la aplica a su conocimiento, que es lo que decía David. No es eso, ¿no? Sino al revés. Acá vienen los científicos, los neurólogos contemporáneos, toman las concepciones psicoanalíticas y dicen, bueno, vamos a ver, vamos a someter al fenómeno, perdón, vamos a someter al método científico esto de acá. Ellos, que no son psicoanalistas ni nada, dicen, vamos a ver qué pasa. Entonces, toman las categorías psicoanalíticas, comienzan a intentar entender qué es lo que pasa a nivel neurológico, y entonces desde ellos se genera un conocimiento, ¿no? Es, digamos, lo contrario. Es los científicos tomando las categorías. Es como que si los científicos tomaran también, por ejemplo, todo este tipo de pseudociencias, ¿no? Cualquiera que sea, y comenzar a ver qué es lo que pasa desde la ciencia, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, lo que se ha comprobado son algunas cosas mínimas en relación al psicoanálisis que sirven, ¿no? Y que pueden ser contrastables, no solamente desde la neurología, sino también desde la psicología social, por ejemplo. Entonces, ese es, digamos, como la diferencia, ¿no? El asunto es epistémico para mí, o sea, ese es el problema de fondo, ¿no? Sí. Para mí. Y aparte que la psicología tiene un problema que es un problema de casi todas las ciencias que comparte la situación social, todas las ciencias sociales. Que no digo que solo seamos una ciencia social, que es otra de las grandes problemáticas que tenemos como psicólogos. Somos una ciencia psicológica, biológica, de salud humana, etc. Y el problema es que nosotros estudiamos al individuo, pero nosotros somos individuos. Entonces, vamos a tener sesgos que da miedo. Pero David, respeto mucho lo que dice Anita en ese aspecto. ¿Tú por qué crees de que hay personas, ¿no? Que, por ejemplo, se dirigen al coach o que se dirijan a estas otras formas de, digamos, más... Sí. Yo voy a ser un poco grosero en esto, pero yo creo que se da por tres razones. La primera, porque el coach es más afamado, es más buscado porque es algo más light, es algo que puedes pagar $25 y te dan a 100 personas. Entonces, es de bultos, digámoslo así, ¿no? Segundo, porque nuestra generación, mi querido amigo, se dedicó muchísimo a leer obras de ¿cómo se llama estas? De autoayuda. Por lo menos nuestra generación, la nuestra es autoayuda que da miedo, una bola de publicaciones de autoayuda. Y los que hemos visto y leído y analizado este tipo de obras sabemos que son obras fosforito. Es decir, tú llevas una pólvora por dentro y esta actitud te la enciende, entonces tú sales con ganas de comerte al mundo porque alguien te dijo que lo único que tienes que hacer es creer en ti, pensar en positivo. Y saliste a vivir. Entonces te la venden tan fácil y eso es lo que pasa que con el tiempo, terminas en terapia porque no te funcionó como creías o porque te diste cuenta que no era como te la contaron, ¿no? Pero eso pasa después. Entonces tú sales durante 1 mes, 2 meses, 3 meses a todo dar, a comerte el mundo, ¿no? Entonces esa sensación esporádica de tiempo es más fácil que hacer un proceso psicoterapéutico en donde sé que me voy a demorar de 6 meses a 1 año para llegar a tener un resultado viable. Entonces, ¿qué prefiero? Pues prefiero algo que sea más rápido en teoría. Y la última razón es porque yo creo que hay muchísimo aspecto publicitario en el coaching. Algo que en la psicología no debería haber. O sea, tú no puedes, y es algo que lo voy a decir aquí clarito, no puedes pedirle a uno de tus pacientes que te hable en cámaras y te diga, voy a contar mi experiencia. Porque tu experiencia no te involucra a ti solito, involucra a un montón de gente alrededor, porque no involucra solamente tu contexto, involucra un montón de circunstancias alrededor. O sea, son cosas que no se deberían hacer, o en su defecto, bueno, contrato a actores para que cuenten de una manera quizás un tanto histriónica la validez de un proceso, la validez de una cuestión terapéutica. Pero no le vas a pedir eso a un paciente. Entonces, el coaching
gracias a esta posibilidad de amasar gente, de tener dinero, pues te hace grandes publicidades y con eso obviamente hay un montón de seguidores, ¿no? Porque hay una publicidad gigante en donde te dice, te curas teluñero, ¿no? Y puedo hacerte un montón de cosas porque el coaching es motivacional, entonces necesitamos desde ahí. Entonces, yo creo que va por ahí más que nada, ¿no? Que nos hemos encasillado en esto del coaching. Claro, y el caso del chamanismo sí cumpliría con los dos requerimientos iniciales, ¿no? Con el tercero no sé si tanto, pero quizá estamos hablando igual, claro, el chamanismo tiene también otras connotaciones, ¿no? Claro, además toma en cuenta que somos un pueblo, todavía un pueblo que es muy, muy místico todavía. Algo que Anita lo decía muy bien, o sea, vamos a tener un montón de problemas en cuestiones teológicas que los mismos psicólogos utilizan su teología para hacer terapia, que no tendría razón de ser, pero tenemos esa mística. Entonces creemos en que hay un Dios, creemos que hay algo superior, creemos que hay algo que nos controla, creemos que, y es perfecto que lo pienses así, no quiere decir que estés mal. Posiblemente nosotros como ateos estemos terriblemente equivocados y tú tengas la razón, punto. Pero hay esa mística en nuestro país. Entonces, no habrá la publicidad como tal, pero hay la mística de que van a haber ciertos eventos, que eso te conecta con la madre naturaleza, que eso te conecta con ciertos rituales o ciertas cuestiones deíficas, y lo cual te llevan a vivir experiencias que no las hubieras podido vivir normalmente. Entonces, si hay ese combo de si lo vivo, lo experiencio, pues puede haber resultados interesantes. Claro, además, por ejemplo, ¿no? En mi caso, voy a contar así una experiencia mía. La primera vez que yo fui a terapia, hace ya muchísimos años, yo era, pues, o sea, yo soy católico, ¿no? Por lo menos a nivel intelectual soy católico. No tengo fe, pero bueno, a nivel intelectual me sitúo teológicamente cercano al catolicismo, ¿no? Pero en esa época yo era muchísimo más joven y en esa época tenía fe, ¿no? Y bueno, me movían un montón de cosas relacionadas al catolicismo. La primera vez que yo fui a psicoterapia, evidentemente mi psicoterapeuta en ese momento o sea, pues supo este asunto, ¿no? Y me devolvió estos asuntos, ¿no? Luego yo me enteré de que mi psicoterapeuta era ateo, pero en ese momento me dijo, ya, pero pues mira, entonces si es tanto así, X cosa que me pasaba allí en ese momento, pues entonces tendrías que pensarlo, tendrías que orar, tendrías que rezar, como te lo indica Dios, como te lo indica, y también me citó algo relacionado a la Biblia. Y por supuesto, en ese momento a mí me funcionó muy bien. Entonces, es un recurso terapéutico, ¿no? Un recurso que podría llamarse estratégico. Sí, sí. Claro, si lo queremos poner en una escuela, porque he visto lamentable, que es algo que no me agrada mucho, y lo digo lamentable no por ustedes, sino porque se enseña de este modo, pero si lo queremos poner dentro de una escuela, sería la escuela humanística, porque respetas la creencia del otro y en base a su creencia trabajas. ¿Sí? Entonces, manifiestas ese interés, manifiestas esa necesidad, entonces tú sabes que dentro de los preceptos cristianos, por ejemplo, está el hecho de la oración. Ellos no te hablan de rezar, porque para ellos rezar es repetir un montón de palabras inconexas que no tienen ningún sentido. Orar tiene que es una relación directa con Dios, es una gran diferencia entre católicos y cristianos, por ejemplo. Entonces no te hablan de rezar, ellos te hablan de orar. Entonces, si sabes eso, una de las grandes necesidades o ansiedades que presentan es que me he desconectado de Dios y he dejado de orar. Entonces, en ese caso, yo por lo menos no lo haría. No es que te voy a decir, bueno, vamos a orar ahorita aquí, pero sí le invitas a la oración. Si le dices, bueno, pero si es algo que a ti te hace sentir bien, que te ayuda, pues sería bueno que puedas comunicarte, que puedas orar. Yo voy a guardar un respetuoso silencio, tú puedes orar, porque tú sabes, como dice la Biblia, y ojo que te estoy hablando de la Biblia y yo soy ateo, lo repito de nuevo, pero dice la Biblia que donde dos personas se reúnen, ahí está Dios, lo dice la palabra, está ahí. Los que han leído la Biblia, los que son cristianos por acá, me han de dar la razón. Lo dice la palabra. Entonces le dices, ¿puedes orar? Yo no oro con la persona, yo voy a respetarlo, pero no está dentro de mis creencias, pero permites que la persona pueda darse un instante de oración. Y después mides las unidades subjetivas de ansiedad, que van de 0 a 10.
Entonces tú le dices, llegaste aquí con una ansiedad de cuánto, de 9, de 8. ¿Cómo te sientes ahora? En un 4, un 2. Perfecto. ¿Qué hice yo? Respetar su visión, su expectativa, su estructura. No me metí a decirle, no, ¿cómo vas a creer en esas pendejadas? Ni tampoco le dije, vamos a rezar juntos. Ni tampoco le dije, pero para ser cristiano, mejor ser budista, que no tiene un Dios. Es una creencia no teológica, o sea, no hay un Dios precepto, es sabiduría pura. Entonces vamos a hablar del budismo porque es lo que a mí me gusta. Terrible, eso no se debe de hacer. Pero la otra situación, ¿lo quieres poner en una escuela válida? Humanismo. Si quieres una escuela específica, existencialista. Punto. Eso, mi querido amigo. Por ahí teníamos a Shai, no sé si todavía quieres preguntar, mi querida Shai. Por ahí teníamos una pregunta de Nicole, me parece. Y no sé si después ya nos alcanza el tiempo porque creo que ya mismo tenemos que terminar. Pero no sé si por ahí, Shai, estás. ¿Todavía quieres preguntar? Perdón por haberte interrumpido. No, estaba interesante. Justo ahora que retomaron, recordé lo que iba a decir. Que o sea, desde las terapias de tercera generación, como decía el profesor de terapias breves estratégicas, este asunto de tomar ciertos extractos de la Biblia y decírselos o devolvérselos al paciente en consulta, yo creo que más bien es el asunto de cómo lo operativizas. ¿Por qué? Porque desde una terapia de tercera generación lo operativizas muy bien. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente está hablándote en cierto nivel comunicativo, y si te escucha a ti hablar en su mismo nivel comunicativo, crea un vínculo terapéutico. Segundo, exacto, de decirle al paciente estas cosas, surge una experiencia emocional correctiva. ¿Por qué? Porque el usar estas palabras es lenguaje también a veces a ratos analógico, porque funciona como un aforismo. Entonces la persona está en una receptividad que puede generar una experiencia emocional correctiva, que crea un cambio afectivo y que luego crea también cambios cognitivos y también de conducta. Entonces, por todos los lados depende cómo lo operativizas, no tanto la discusión que siempre se tiene con respecto a esto. Así es, perfecto, te agradezco muchísimo, mucha razón. Yo le daría un plus, a más de lo que dijiste, pero está muy bien dicho, le daría un plus a la relación terapéutica. Es algo que debería estudiarse muchísimo y es algo que se hace muy poco. Como les dije, muchas veces no es la estrategia, no es la terapia en sí, no es que hayas utilizado el cognitivo, el psicoanálisis, el constructivista, el otro, el breve. A veces es el lado humano, el sentirse escuchado. Hay veces, alguna vez creo que les conté a las personas que estuvieron en el hospital de especialidades. Llegó un paciente, me dijo, doctor, que estoy mal y me quiero morir y estoy con muchas ideas suicidas y no sé qué. Le dije, toma asiento, siéntate y conversemos. Y comenzó a hablar. ¿Qué es lo que utilicé yo? Ni siquiera utilicé una macrotécnica, lo que se le llamaría propiamente dicho psicoterapia. Utilicé microtécnica, que significa utilizar estrategias dialécticas, el habla. Y ni siquiera utilicé el habla en sí, utilicé estrategias de apoyo y estrategias de asentimiento, o sea, para poder hacer que el paciente siga hablando. Entonces el paciente iba hablando y yo le decía, sí, qué bueno, sígueme contando. ¿Y qué más pasó? Entonces yo hacía reflejo de sentimiento, qué mal eso, oye, terrible. ¿Qué más pasó? Esto. Durante 45 minutos ni siquiera le pregunté el nombre. La persona se fue sin saber el mío y cuando salió por la puerta de mi consultorio me dijo, doctor, muchas gracias, no sabe lo bien que me ha hecho. Y se fue. ¿Yo qué hice? Escuchar, ser humano. Algo que decía Jung que me parece real. Apréndete todas las estrategias, lo que te dé la gana. Apréndete todo. Todas las psicoterapias que quieras. Pero cuando estés con el paciente, sea un ser humano más. No el que le viene a curar, no, eres un ser humano más. Entonces hay personas que tienen esas características. El simple hecho de escuchar ya es un proceso terapéutico. Entonces hay que saber utilizar estas estrategias para evitar caer en el hecho de que yo soy aquí el terapeuta, entonces usted viene a mi terapia, entonces vamos a usar la terapia racional emotiva conductual, vamos a utilizar la asociación libre, vamos a utilizar el MDR, ¿no? Que a mí me parece terrible. No sé si se me escucha como lo estoy diciendo, quizás en terapia no sea tan así, pero yo creo que hay pacientes que lo van a sentir así.
vamos a trabajar con esto porque a mí me da la gana, porque yo soy cognitivo-conductual. Por lo menos yo siento que hacemos eso. Cuando nos metemos en una escuela, pero así, porque esto es como debe de ser, yo siento que nos olvidamos de que frente a nosotros hay una persona que necesita de tu ayuda. Y dentro de los aspectos que sí me parece sumamente bueno que estén estudiando la deontología, pero sería bueno también que puedan leer la deontología o las estructuras de lo que ofrece y lo que pide la psicoterapia según la Organización Mundial de la Salud y según la Organización Panamericana de la Salud. Una de ellas es que tengamos las suficientes estrategias para trabajar en pro y a favor del paciente, no en pro y a favor de la escuela. Y es algo que tenemos que aprender muchísimo. No estamos aquí para fortalecer escuelas, estamos aquí para ayudar personas. Y ayudar ya es un término que debería ser desusado de la psicología, para guiar, para aportar, para guiar, para estar como una persona que va dentro del proceso. Sí, que es algo que también debería dialogarse muchísimo. Ok, muchas gracias, Shai. Por ahí, vamos a ver, teníamos una pregunta de Nicole, me parece. Sí, mi estimada Nicole. Muchas universidades tienen esta obligación de hacerse psicoterapia y psicoanálisis y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo que no es solo eso. Una universidad, una escuela terapéutica, una maestría que te enseña psicoterapia, no es psicoterapéutica si no te enseña estrategias psicoterapéuticas, si no te hace terapia y si no te hace supervisión. Son tres cosas importantísimas. Es algo que la escuela psicoanalítica tiene y que las otras no tienen muy poquito y que deberíamos aprender mucho de eso. La cognitiva conductual también tiene, pero ahí vienen algunos aspectos importantísimos. Lo primero es hacerte tu propia terapia, que tengas tu terapeuta que te ayude a hacer el proceso. Porque si no, tú llegas con un montón de componentes que pueden generar contratransferencias, que pueden generar compatibilidades. Por ahí te voy a poner un ejemplo muy burdo, que espero que no sea real en nadie, pero si te hace clic, busca un terapeuta. Si yo fui violado de pequeño y estoy trabajando con un paciente que viene y me cuenta, no mi historia, pero por lo menos una historia similar, yo voy a salir descompuesto, yo voy a salir herido, yo voy a salir mal. Yo voy a no poder realizar el proceso y posiblemente entre en un estado de reflejo con el paciente tan fuerte que no pueda continuar con el proceso. Si una persona tiene que ha fallecido alguien importante y haces terapia y aparece una persona a la que le falleció alguien, pues te va a hacer clic y te va a desbaratar. Entonces tienes que hacer un proceso de cortes, de ley tienes que tener terapia. Tienes que tener estrategias, es decir, no es solo lo que te da la universidad, que te da algunas estrategias por ahí, a veces hasta maldadas, así a lo burdo, por encimita nomás, y ustedes vayan a ver cómo lo hacen, ¿no? Es muy complicado, tiene que haber realmente una educación en psicoterapia. Por eso es que yo les he dicho muchas veces, no es lo mismo, no es que tú sales de psicólogo clínico, de psicólogo o psicóloga, y ya puedes salir a hacer terapia. No, deberías especializarte en psicoterapia. Porque no es lo mismo psicología que psicoterapeuta. No es lo mismo psicólogo que psicoterapeuta. Entonces sí, deberías tener un muy buen estudio en psicoterapia. Y por último, supervisión. Porque yo sí considero que es bastante difícil enseñar psicoterapia y que sea una realidad la enseñanza psicoterapéutica. Porque la única forma de enseñar psicoterapia es que ustedes la apliquen. O sea, si yo te enseño un método, tú tienes que aplicarlo. Y yo tengo que supervisar de que estés haciendo bien el método o decirte, mira, ahí ya te me brincaste la cerca, ya estás haciendo algo diferente. ¿Sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, como decía Anita, ¿no? Yo estoy hablando de la cuestión teológica, solté una frase cristiana que puede servirle a mi paciente en ese momento, pero sé que lo hago porque va a ayudar en una reestructuración cognitiva. No se lo suelto porque Dios es grande y le va a ayudar. O sea, lo suelto porque sé. Entonces, en ese sentido, yo veo que ahí hay una consistencia en el proceso que está realizando. Pero si tú me dices, le dije que todo va a estar bien. Te digo, muy bien. Me agrada que hayas dicho eso, pero ¿por qué se lo dijiste? ¿De qué le va a servir? ¿Será funcional que yo le diga al final a un paciente que todo va a estar bien? ¿Quién me dice sí o no?
Solo por jugar ahorita, ¿sí o no? ¿Funciona o no funciona eso? Yo digo que no, yo le escupiría la cara si alguien me dice eso. Ya, perfecto. Esto ayuda a entender algo importantísimo y gracias, Anita, por ese comentario, porque no va a funcionar con todos. Pero la sugestión en vigilia funciona. Y cuando tú le dices a un paciente, todo va a estar bien, de ahora en adelante vas a sentirte mejor, cuando salgas del consultorio todo va a estar bien, y salen creyendo en eso. Y les va bien el día. Y en la siguiente sesión te dicen, doctor, después de su sesión salí, pero bellísimo, salí perfecto. Pero yo sé que con Anita eso no funciona. Con Anita, y si yo le digo, como ella misma lo dijo, me escupe. Y está bien. Por eso hay que ser muy cuidadosos con las estrategias que se utilizan. Pero funciona, sí funciona. Inclusive si lo hablamos desde lo jungiano, desde lo lacaniano, el genio supuesto a saber. El paciente viene creyendo que yo lo voy a sanar. En el momento en que le digo, desde ahora en adelante todo va a salir bien, y así, por la ciencia, que cuando salga de tu consultorio le va a ir bien todo el día. Porque se hace a la idea. Entonces, si es funcional, sí es funcional. Pero tienes que saber en qué momento decirlo, a quién decírselo, cómo decírselo. No es simplemente decirle, todo va a estar bien y aplausos. No, no. Tiene su ciencia. ¿Ok? Entonces, sí, la verdad es que todos los psicólogos deberían tener su propio terapeuta. Todos deberían tener su proceso clínico. Ustedes deberían estar en un proceso clínico. Si la universidad no les da, deberían exigirlo. O buscarlo por fuera, porque a veces la universidad también no tiene ciertos recursos, pero es necesario, porque eso les va a permitir ser buenos terapeutas a futuro, para que no les haga reflejos las cosas, para que no les cause dolor o malestar. Por ejemplo, voy a ser quizás un poco grosero, no sé si Anita me odia después de esto, pero por ejemplo que a Anita le toque trabajar en el Centro de Rehabilitación Social y le toque trabajar con violadores. ¿Ya? Que por su contexto, su visión o su perspectiva feminista, no sé si opinas de esto, mi querida Anita, lo digo por joder, pero supongamos que tú tienes la idea de que todos los violadores deberían ser dados muerte, deberían recibir la pena de muerte. Pero a ti te contrataron en el Centro de Rehabilitación Social y te toca trabajar justo con esas personas. ¿Qué haces en ese momento? O sea, es que parte de ser psicóloga es que también tú decides con quiénes trabajar. O sea, por lo menos mi atención hasta ahora es trabajar con mujeres. O sea si es que estamos en el ámbito privado, si estás en el ámbito privado, sí, pero si estás en el ámbito público, te toca trabajar con lo que deciden los otros. Bueno, ahí es que yo no me llevo bien, pues. Me moriré de hambre. Exacto. Exacto. Y eso me parece bien porque es una visión muy clara y concisa. Si lo vas a hacer, perfecto. Y espero que lo hagas bien, porque sí sería bueno que si vas a mantener la estrategia, sería en clínica privada. Tendrías que trabajar mucho en el ámbito privado. Pero perfecto. Pero las otras personas que no tengan quizás el privilegio, la posibilidad o la capacidad para hacer clínica privada y les toque trabajar en el ámbito público, ¿qué van a hacer? Que también tengan esa idea de que todas las personas que roban o que son delincuentes tienen que morir o que tienen que desaparecer y te toca trabajar con esos pacientes. ¿Qué haces? O estás trabajando justo en el hospital y en el hospital te encuentras con una paciente con ideación suicida que te dice, durante 26 años he aguantado maltratos, insultos, golpes, sobajaciones de mi esposo. Y tú dices, eso hay que denunciarlo. Y la persona te dice, no, porque lo amo. Yo creo que algunas personas de aquí han de haber pensado, yo la cacheteo. Sí, todos creo que lo hemos pensado en algún momento. Sí, la cacheteo, ¿cómo vas a creer? 26 años y sigues aguantando pendejadas. O sea, déjate de cosas. Pero no le puedes decir eso a la paciente. Eso es horrenda impotencia. Sí lo vi en la Fundación Nuevos Horizontes. Y ahí se reciben casos de violencia. Sí. Exacto. Exacto. O sea, al final cada mujer tiene su proceso. Exacto. Pero ahí viene el punto, que es complicado. Y además de eso, imagínate que dentro de este proceso que está haciendo esta mujer está tu proceso que también lo viviste. Y que es posible que tú también digas, ay, no, es que no me quiero separar por mis hijos,
o no me quiero separar porque lo amo, y tú estás reflejándote en la paciente que te dice que durante 26 años ha aguantado esto y quiere seguir aguantando, y tú así, ¡ah! No puedo creerlo, y tú vas 5, o vas 4, o vas 3, pero vas por ahí. Necesitas hacerte terapia de ley, para poder trabajar con los pacientes. Eso no quiere decir que vas a ser saludable mentalmente al 100%, posiblemente no, pero por lo menos vas a tener mayores estabilizadores y vas a tener una mejor estabilización para los procesos, para hacer un buen trabajo. ¿Ok? Entonces es de ley. Así que critiquen, protesten, pidan, sugieran, busquen terapia psicológica. Una recomendación, aquí casi no hay. Voy a comenzar a implementarla yo aprovechando de que no hay. Y los que se gradúen les recomiendo que empiecen a hacerlo. Aquí no hay mucha terapia grupal. Y además de eso, como les había dicho, tenemos una deuda terrible con la colectividad. Nadie va a la colectividad. Todo el mundo quiere su consultorio, su fundación, su hospitalito. Es algo que deberíamos cambiar. Pero también terapias grupales. La terapia grupal te permite tener un mayor número de personas para poder trabajar y poder hacer terapias grupales con psicólogos terapeutas o con psicólogos en proceso o formación. Yo voy a empezar a hacerlo, ¿sí? Para que puedan tener un contexto en donde puedan hacer un proceso de autoconocimiento, no de psicoterapia todavía. Porque necesito que primero se conozcan y en el proceso identifiquen y comiencen después con el proceso terapéutico, pero es sumamente importante. Ok, eso mi querido Hernán, no sé si quieras hacer una conclusión, si hay alguna pregunta más. Yo sí quería hacerte una pregunta, si quieres la puedes contestar rápido, bueno, no sé. En relación a tu experiencia en la atención a pacientes COVID, específicamente. Ya. Como, ay, ñaño, ¿qué observaciones me odian por eso, güey? Verán, les voy a contar una historia que es importante y después les voy a decir más o menos qué se pudo hacer y qué se debería hacer. Verán, algo que es sumamente importante, por lo menos en mi formación siempre escuché en algún momento la palabra pandemia. A mí no me mintió nadie. Yo sabía que esto podía llegar y llegó. Cosa que en el momento en que llegó yo no me hice el pendejo. Yo no dije, ay no, yo me voy a la casa y me desaparezco y subo el vidrio, qué sé yo, no. Yo dije, yo quiero trabajar con esas personas. Mandaron un Keybooks, que es un mail oficial de los ministerios, en donde se estableció que psicólogo que entrara a las áreas COVID sería sancionado. Y yo dije algo sencillo. Hay un paciente que está dentro de una pandemia, que va a ser encerrado en un cuarto aislado, solo, con la idea de que se va a morir, porque no hay una cura específica y estamos prácticamente experimentando con ellos. Y me vas a decir a mí que no necesitan de un psicólogo, que no van a necesitar de un terapeuta, y que las personas que están allá adentro, que están atendiendo a los pacientes, no van a necesitar de un terapeuta. Así que yo dije, yo voy a trabajar. No me acuerdo cuánto pasó, creo que una semana creo que pasó, menos. Y ya estaba yo dentro del hospital de especialidades trabajando con los pacientes. Dormí, pernocté creo que una semana inclusive en el hospital. Y trabajé con cosas y se vieron cosas terribles. Le di la mano a una persona que decidió no hacerse ningún tipo de intervención invasiva. Lo que hice fue estar junto a esta persona hasta que falleciera. Que todavía me acuerdo y se me hace un nudo acá. Es feo, pero fue un trabajo humano que se hizo. No es que me voy a meter a hacerle terapia, vamos a hacer MDR o vamos a hacer relajación ahorita porque es lo que se requiere. No, me senté a cogerle de la mano y a esperar a que muera. Terrible. Pero ¿qué más se podía hacer? Trabajé con los pacientes para que estuvieran más estabilizados, para que estuvieran más tranquilos, para que estuvieran más estables. Haciendo terapias, escuchándoles a veces, ¿no? Solamente escuchándoles. Porque tú veías que desde las puertas, habían médicos desde las puertas que decían así, golpeaban la puerta. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás respirando? Yo en cambio me ponía todo el disfraz de marciano, me entraba
a preguntar, a conversar, a ver cuánto está saturando, cuánto está en presión. Aprendí a ver cómo se hacía lo de la canalización, cómo tomar la cuestión de los signos vitales y todo. O sea, fue un tema bastante duro, bastante complicado. Al principio lo que más se utilizó fue estrategias cognitivo-conductuales porque todo el pensamiento de me voy a morir y aquí me trajeron para morir. Ese era el pensamiento común. Estrategias cognitivos conductuales. Estrategias existenciales, porque había gente que decía, ya estoy aquí durante casi una semana y me sigo sintiendo mal porque los síntomas del COVID aparecían después de 6 días, 8 días, comenzaban a volverse terribles y si sobrevivías a los 15 días ya estabas bien. Entonces había gente que no, yo ya me quiero ir. Quiero firmar el alta petición y me quiero largar de aquí. Alta petición significa cuando dices ya me quiero largar y no quiero quedarme aquí y asumo las consecuencias de irme. Firmo y me voy. Entonces decían esto y yo tenía que trabajar con ellos para evitar a nivel existencialista, trabajar en muchos aspectos, decirles no, hay que esperar, hay que trabajar en lo tuyo. Tratamientos de tipo tanatológicos y psicotanatológicos, que es el buen morir. ¿Sí? Trabajar con los pacientes que sabíamos que iban a morir. Y obviamente con el personal médico, sí. Obviamente con el personal médico fue lo que más se trabajó. Algo que no sé si los psicólogos no saben o yo soy muy pendejo, pero yo lo que hice fue entrar allá y decir, vamos a hacer una comunidad. Le pusimos un nombre al tema, nos llamábamos los COVIDcitos. Pusimos horarios para poder tratar de comer juntos, no siempre todos, porque obviamente teníamos que cuidarnos del COVID, pero por lo menos comer en grupos, no solos, porque la mayoría quería estar solito y aislarse. Y yo decía, no, comamos en grupos, en distancias prudentes y todo, pero comamos en grupos. Poder trabajar en aspectos de control emocional, de descarga emocional. Entonces, por ahí tenía gente que se tomaba fotos y todo. Yo jugaba con ellos a través de terapias clown, les hacía juegos, les hacía risas, a través de la risoterapia también. Que es justo lo que le decía a mi querida Anita, mira, la risoterapia funciona, tendrá basamento científico, posiblemente no el que esperamos, pero funciona. La risa permitió que estas personas se sintieran bien. Entonces, si vamos al pensamiento científico, algún rato tendremos que explicar por qué funcionó la risa. Yo posiblemente a niveles endocrinos, la endorfina, que es un disparador y que disminuye la ansiedad, posiblemente. Pero funcionó eso, entonces la gente se sentía bien, trabajaba bien, se activaba más, se permitía estar más activa, etc. Cuando yo salía, ellos estaban muy tranquilos. Cuando había alguna situación me llamaban, yo entraba a la 1, 2, 3 de la mañana, cuando los pacientes comenzaban a ponerse medio cucú, que se querían ir, que se querían matar, que se querían botar por la ventana. Entonces yo llegaba a trabajar. Entonces fue una situación sumamente estresante, complicada, dura, pero vienen esquemas importantísimos. O sea, no siempre vas a tener que salir corriendo, tienes que buscar formas de trabajar. No es que también van a hacer lo que yo hago. Yo muchas veces lo digo, yo soy un tonto con suerte. Un tonto con suerte, porque hasta el día de hoy no me he enfermado del COVID. No sé si el COVID no me quiere, pero yo soy un tonto con suerte. No me he enfermado. Y eso que yo trabajaba con los pacientes y con algunos inclusive les ayudaba un poquito más, les trataba de medio acomodar en la cama alguna nota, ¿no? Nunca me enfermé. Pero soy un tonto con suerte. Eso no quiere decir que ustedes van a salir. No, es que el David era un salvaje y se metía nomás. En el terremoto también estuve por ahí metido entre las casas caídas y todo lo demás. Me fui a Pedernales a trabajar. Igual en el tema esto de la pandemia. Entonces, sí, hierba mala nunca muere, efectivamente. Hierba mala nunca muere. Pero por eso les digo, no es que eso esté bien. No me felicito por esto. Es algo que como te digo, soy un tonto con suerte. Pero sí tienen que saber que esto se va a presentar y en algún momento ustedes van a ser los que van a tener que tomar la decisión de qué hago o no hago. Y dentro de ese qué hago o no hago es tomar una decisión frente a la vida humana. Porque por más psicólogos que seamos, nosotros no recetamos y todo, pero en nosotros está el hecho de que mucha gente no se haya matado, de que mucha gente no haya sufrido más de lo que tenía que sufrir, de que mucha gente haya podido resolver ciertos conflictos en el proceso, de que se haya sentido bien. Yo no sé, no le puedo preguntar a este man cómo se fue cuando murió, pero estoy seguro de que
en ese momento en que estaba prohibido las visitas, que no subiera ningún familiar, que no estuviera nadie con ellos, que tú le puedas dar la mano y acompañarlo, creo que fue significativo. Entonces, son cosas que valen la pena, como para que ustedes puedan un poco analizarlo. Cuando les toque, ustedes piénsenlo, no necesariamente van a meterse en la colada, pero sí analizarlo con calma. ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos hacer? ¿Sí? Siempre eso. En la actualidad el COVID ya ha disminuido bastante, no como se espera, pero ya está disminuyendo bastante. El trabajo que se realiza sigue siendo el mismo, trabajos existenciales, trabajos cognitivos conductuales, trabajos de tipo psicotanatológico cuando la persona está en procesos de muerte, y ahora que ya podemos trabajar con la familia más abiertamente, pues trabajos terapéuticos familiares para la aceptación de la situación y posiblemente para la aceptación de la muerte de un familiar. Es lo que yo hacía en UCI, trabajar más con los familiares que los propios pacientes. Entonces, eso, acordarse de que no siempre la psicología va a dar las respuestas a todo, no podemos psicologizarlo todo. Cuando me tocó trabajar en UCI me encontré con que la mayoría de mis pacientes estaban entubados, sedados y dormidos. ¿Qué hacía yo? Pero sé que la estimulación bilateral puede servir, entonces trabajaba con estimulación bilateral en ciertos masajes a las manos y veía cierto tipo de respuestas fisiológicas. Y aparte de eso, trabajaba con los familiares. Entonces, no siempre todo es psicológico, eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Eso nada más, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta o nos despedimos, no sé qué prefieran. Sí, si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, puede alzar el micrófono o escribirlo. Por aquí Erika había preguntado algo sobre si esto sería con pacientes COVID en el área de captación o en los que fue UCI. Lo que les conté fue cuando empezó la pandemia. O sea, cuando recién estaban yendo al hospital de especialidades y los encerraban en un cuarto por el mismo hecho de la pandemia, para no contaminar el resto de los ambientes. Ya después se pudo saber más del COVID, ya se habilitó un área más abierta, más fresca y todo. Pero sí, se trabajaba en hospitalización y en UCI. Entonces, más o menos lo que te dije es lo que se trabajaba con casi todos en la mayoría. Y sí, se trabajaba mucho con el personal médico, obviamente. Ahora sí me creo, Hernán. Pues nada, David, agradecerte. Este ha sido bastante interesante, una clase me parece bastante dinámica. A comer, sí, a comer, de ley. Porque yo también recién llegué. Sí, ahí también, buen provecho para todos, para todas, ¿no? Y nada, agradecerte de nuevo, David. Sí. Muchas gracias por haber compartido tus experiencias, tus conocimientos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, igualmente. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao.